Hola a todos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más en su canal Verdad y Libertad, con la intención de compartir un mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Agradecemos y saludamos a cada uno de nuestros suscriptores. Gracias por haberse suscrito a este canal. De verdad es muy importante para nosotros que lo hayan hecho. Gracias a todos los que comparten también nuestros videos. Esperamos, como siempre lo hemos dicho, que cada mensaje, cada reflexión y cada tema que aquí en este canal se pueda transmitir, pues sea un mensaje que sirva de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir un mensaje del cual lo he titulado La voz de Dios que nadie quiere escuchar. Es un mensaje muy importante, de mucha edificación para la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo, de modo que le invitamos, amado hermano o amigo, que se quede hasta el final del video y pueda recibir el mensaje de manera completa. Ok, vamos entonces al texto bíblico. Perdón. Vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Vamos a leer libro de los Hechos. Vamos a leer capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, quien fue la persona que inspiró la escritura que estamos a punto de leer. Entonces dice el texto: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Dice que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, dice el texto, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice el texto, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, escuchen esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, escuchen bien esto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ojo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, dice aquí el texto, en el reino de Dios. Este texto, amados hermanos, es un texto muy importante para el pueblo de Dios. Lo fue desde el mismo momento en el que fue escrito, pero si miramos el tiempo en el cual la iglesia hoy está viviendo, este texto tiene mucha relevancia en el tiempo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia hoy está siendo atacada desde sus bases, desde sus raíces. Estoy hablando en el sentido doctrinal. Cuando hablo y digo que la iglesia está siendo atacada, lo que hago referencia es que lo que hoy conocemos como cristianismo evangélico o el cristianismo contemporáneo, que es la frase que siempre uso en las enseñanzas que compartimos, el cristianismo hoy está siendo atacado desde sus raíces, está siendo atacado desde la misma desde los mismos fundamentos doctrinales con los cuales los apóstoles establecieron y fundamentaron la iglesia primitiva. Nunca debimos haber permitido que hombres entraran con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Nunca, cada uno de nosotros en los lugares donde nos congregamos, nunca debimos permitir que muchos hombres que se pararon enfrente de nosotros a compartir enseñanzas basadas en sus propios pensamientos, basadas en su propia filosofía, con una teología que ellos mismos hicieron, aparte de la escritura misma, nunca debimos permitirlo. Y lo digo porque el declive del cristianismo en su parte, en su sentido doctrinal, la responsabilidad de que la iglesia haya sido atacada desde el punto doctrinal o desde sus bases doctrinales, la culpa la tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos, como cuerpo de Cristo, como iglesia misma, tenemos mucha responsabilidad en eso. Y mucha responsabilidad, ¿por qué? Porque hoy lo hemos dicho siempre, muchas personas
profesan una fe sin fundamento. ¿Y por qué profesan una fe sin fundamento? Porque muchos creen que el estudio de la Biblia es solamente para un pastor o para un líder, cuando realmente el estudio de la palabra de Dios, amados hermanos, es para cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras, que no comamos entero, que mastiquemos lo que estamos escuchando, que tengamos plena conciencia que cada mensaje que nos están impartiendo sea un mensaje no solamente bíblico, porque a mí me pueden hablar de un tema bíblico y uso el concepto porque es un tema que está y me muestran en la escritura. Pero lo que quiero oír cuando digo que tenemos la responsabilidad de discernir, de colar ese mensaje, de juzgar ese mensaje, es tener la convicción de que la escritura que nos están leyendo, que el tema que nos están impartiendo, tenga un fundamento escritural, el cual esté trazado correctamente. Ojo, no solamente interpretado correctamente, sino trazado correctamente. Y cuando hablo de trazado concretamente, estoy hablando de que no me estén queriendo enseñar a mí o impartirme a mí promesas y palabras que no fueron dadas a la iglesia. Porque ese es uno de los grandes problemas que tiene, repito, la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué no hay digamos, ese sentido de responsabilidad de poder comprender lo que les estoy diciendo? Porque hoy la gente no escudriña la escritura. O sea, mucha gente hoy dentro del que profesan la fe en Cristo Jesús solamente van a la iglesia y en la iglesia abren la Biblia y luego salen de la congregación, cierran su Biblia y salen para su casa y nunca más volvieron a leer. Nunca investigaron repito, si lo que le enseñaron es correcto o no es correcto. Y lo digo porque yo hice parte de ese cristianismo. Entonces, necesitamos comprender eso. Es muy importante, amados hermanos, y hacerlo. Qué importante este texto. ¿Por qué lo digo? Porque en el cristianismo contemporáneo, la palabra tribulación, problemas, circunstancias difíciles, otros lo llaman desierto, otros lo llaman pruebas. Las tribulaciones, las circunstancias difíciles, hoy para muchos no hacen parte del cristianismo, no hacen parte del paquete de la vida como discípulos de Cristo. Entonces, cuando yo voy a la escritura, las tribulaciones sí hacen parte del paquete de la vida de todo discípulo de Cristo. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que el humanismo que se ha infiltrado en la iglesia contemporánea, desde muchos púlpitos se enseña a las personas, se enseñan a muchos hermanos que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué vivir tribulaciones, no tenemos por qué estar pasando por circunstancias difíciles, pues porque somos hijos de Dios, porque somos reyes, porque somos sacerdotes, porque fuimos escogidos, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo, porque Dios es nuestro Padre, porque en Cristo tenemos identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bla, 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 bla. Pero cuando yo voy a la escritura, los apóstoles enseñaban a los discípulos y les decía que era necesario, como dice el texto, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Entonces, ese texto es un texto muy claro, porque ese texto básicamente lo que dice es que la tribulación, las circunstancias difíciles, no solamente son buenas para nuestras vidas, sino que son completamente necesarias para nosotros poder entrar a ser parte del reino de Dios. Entonces, las tribulaciones, la tribulación, es algo que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que vivir. No tenés que renunciar a eso. No tenés que meterte en ayuno para quebrantar toda tribulación, porque la tribulación hace parte, repito, de nuestra vida como discípulos de Cristo. Entonces, ¿por qué el título de esta enseñanza, la voz de Dios que nadie quiere escuchar? Porque a través de la tribulación, Dios habla a nuestras vidas. Porque a través de la tribulación, Dios enseña a nuestras vidas. Porque a través de la tribulación nosotros crecemos espiritualmente. Porque a través de la tribulación nosotros maduramos espiritualmente. Entonces, la tribulación
es la voz de Dios que nadie quiere escuchar. Hoy en día, muchos que no entienden este asunto, cuando atraviesan por tribulación, toman una actitud incorrecta en medio de su tribulación. Y las tribulaciones nosotros tenemos que asumirlas, percibirlas desde un sentido espiritual profundo, porque cada tribulación que nosotros tenemos nos ayuda para algo. Entonces repito eso, cada tribulación es la voz de Dios hablándonos. Desafortunadamente somos seres humanos y mientras estemos bajo esta naturaleza humana, mientras vivamos en este plano, mientras vivamos en este cuerpo, mientras hagamos parte de la condición de esta naturaleza caída que hace parte de lo que hoy nosotros somos, pues entonces, amados hermanos, tenemos que comprender la tribulación desde el sentido correcto. Tenemos que mirar la tribulación desde el sentido correcto, con la óptica correcta, con un punto de vista correcto, que es el punto de vista espiritual. Siempre que nosotros atravesemos por una tribulación, amados hermanos, es porque Dios a través de esa tribulación nos está hablando a nuestras vidas. ¿Quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? Todo el mundo. De hecho, yo les puedo decir que si yo comparo a un discípulo, la vida de un discípulo de Cristo, con la vida de alguien que no es discípulo de Cristo, yo les puedo asegurar que en este mundo físico en el cual hoy nosotros estamos viviendo, puede sufrir más un hijo de Dios. En este mundo puede sufrir más, puede pasar más tribulación un hombre, una mujer de Dios, que un hombre o una mujer que no sea un hijo de Dios. Puede pasar más tribulación alguien que esté caminando en la voluntad y en el propósito de Dios que aquel que no lo está haciendo. Yo sé que puede sonarle raro lo que le estoy diciendo, pero las dificultades son completamente seguras en la vida del creyente. Sin embargo, cada tribulación trae consigo un propósito. Entonces, a veces cuando llega la tribulación, muchos se quejan. Y se quejan porque no comprendemos que uno de los propósitos que las tribulaciones tienen en nuestra vida es el fortalecer nuestro carácter y el fortalecer nuestra fe. En la carta, el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4, vamos allí. Carta a los Romanos, capítulo 5, del verso 3 al 4, vamos a mirar lo que Pablo dice allí. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire que Pablo, mire que aquí es donde tenemos que comenzar, amados hermanos, a discernir la verdad. Mire que es fácil uno discernir cuando uno está en un lugar donde le están metiendo cuento, donde la predicación no es una exposición de la palabra, sino que es un mensaje de ánimo, es casi que un mensaje motivacional. Y no solo esto, dijo Pablo allí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire que Pablo no dice que en las tribulaciones ellos se metían en ayuno y en oración a reprender al diablo, a cancelar todo problema. Mire que él no dice que clamaban y confesaban la sangre de Cristo sobre ellos, etcétera, etcétera. Sino que dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos se gloriaban? Entonces dice el texto, sabiendo, o sea, ya cuando lees este texto, cuando lees aquí, dice sabiendo, entonces lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué ellos se gloriaban en las tribulaciones? Entonces dice Pablo sabiendo. ¿Qué significa esto? Que ellos sabían cuál era el propósito por el cual sufrían. Ellos conocían de manera profunda y clara el propósito de cada tribulación. Entonces dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué se glorían? Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba dice esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué importante, amados hermanos, es comprender esto
¿Qué está diciendo Pablo? Uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Qué interesante, porque esta palabra prueba se traduce del griego dokimé, que se puede traducir como prueba, como experiencia, ojo, como un mérito o como un carácter. Por eso estos mismos versículos se traducen de diferentes, en otras versiones. Permítame, yo le leo una versión, la versión PDT, que tal vez algunos de ustedes la conozcan. La versión PDT dice lo siguiente: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes si tenemos paciencia. Nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta, dice la versión PDT de este texto. Otra versión dice: al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, obviamente en la vida de cada uno de nosotros. De modo que nosotros necesitamos aprender a escuchar esa voz de Dios que nadie quiere escuchar. Nosotros necesitamos discernir esa voz de Dios que nadie quiere escuchar. Porque ¿quién quiere problemas? ¿Quién anhela los problemas? ¿Quién va a Dios en oración a que en su poder traiga sobre nosotros tribulación? Nadie. Nadie le pide a Dios que traiga sobre él o ella tribulación. Repito entonces, el punto, amados hermanos, es que la tribulación también es la voz de Dios hablándonos. A través de cada tribulación Dios nos habla, y a través de cada tribulación el Señor nos enseña. Y una de las cosas que Dios nos habla y nos muestra a través de la tribulación a nuestras vidas es nuestra fidelidad. Porque una cosa es que nosotros le demostremos, le hablemos, le digamos a Dios que nosotros le amamos y que somos fieles en medio de las circunstancias buenas, favorables. Pero cuando llega la circunstancia difícil, cuando llega la tribulación, ahí es donde no sabemos qué tan fieles somos, pero Dios sí lo sabe. Entonces Él necesita mostrarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros, hablarnos a nosotros al oído y decirnos algo como: hijo o hija, tú eres infiel, a pesar que me estás diciendo que me amas y que eres fiel, te voy a demostrar que eres infiel. ¿Y cómo nos lo hace comprender? ¿Cómo nos lo hace saber? ¿Cómo nos revela Dios a nosotros que estamos mintiendo y que estamos en un error y que estamos engañados nosotros mismos? A través de una tribulación. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, vamos a ir allí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice el texto de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Pedro, alguien le puede preguntar a Pedro, pero ¿para qué es necesario? No entendemos. No entendemos, Pedro, cómo tiene que ser necesario que un hijo de Dios pase por diversas pruebas. Entonces Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, esa que a veces nosotros balbuceamos, esa que a veces nosotros gritamos y profesamos con ahínco, con fuerza. Dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante, amados hermanos, porque nuestra fe tiene que ser sometida a fuego. Y quiero ser enfático en esto: la prueba de nuestra fe no es para que Dios pruebe si somos fieles o no. Él sabe si vos sos fiel o no sos fiel. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, es para probarnos a nosotros mismos, amados hermanos. Es para probarnos, repito, nosotros mismos
si es que realmente es correcto, si es que realmente estamos mintiendo o estamos verdaderamente hablándole la verdad a Dios. Es para probarnos a nosotros mismos. Satanás siempre va a buscar la ocasión para hacer que nuestra fe tambalee. Lo hizo con Job, amados hermanos. También lo hizo con Pedro. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos esto. Es necesario que nosotros logremos comprender, amados hermanos, lo importante que tiene para nuestra vida como discípulos de Cristo el poder comprender que una tribulación en muchas ocasiones es la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 26 al 31. Éxodo, capítulo 14, del versículo 26 al 31. Vamos a leer. Dice el texto lo siguiente. Dice allí el texto, dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, dice el texto, su siervo. ¿De qué es que este texto nos habla? La fe de este pueblo frente a su Dios siempre estuvo fundamentada en la vista, en lo que ellos palparon, en que si el agua salía de la roca, en que si el alimento caía del cielo, en la nube que los cubría en el desierto, en la columna de fuego. La fe de este pueblo de Israel frente a su Dios siempre estuvo fundamentada en la vista, en lo que veían, en lo que podían palpar. Esa fe siempre estuvo fundamentada en milagros, en prodigios, siempre estuvo fundamentada en lo sobrenatural. Qué interesante, porque esa es la característica del cristianismo contemporáneo. Porque la fe de muchos está basada en esto. Cuando un hombre o una mujer no ve nada de esto, su fe comienza a menguar. Porque la fe de alguien que no ha adquirido un conocimiento pleno de la verdad, que no ha logrado madurar como se tiene que madurar en la fe, espiritualmente hablando, ese hombre, esa mujer siempre va a tener como fundamento lo que puede palpar, lo que ve. Si hay trabajo, amo a Dios. Si no hay trabajo, no lo amo, voy al culto. Si está todo bien, si estoy pasando por crisis, no me nace ir al culto. Necesito primero ver un milagro, un prodigio. El asunto es que quien basa su fe en estas cosas siempre necesitará de ellas para poder creer. Y en la medida en que los milagros no aparecen en la vida de ese hombre y de esa mujer, entonces su fe va a ir muriendo. Este era el problema de Israel. Saltemos entonces al capítulo 15. Saltemos al capítulo 15. Y el capítulo 15, usted se va a dar cuenta que dice aquí el título, el cántico de Moisés. El capítulo 15, no lo vamos a leer todo por ahorrarnos un poco de tiempo, pero analicen que el capítulo 15 del versículo 1 al 21 es un cántico, es una alabanza.
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Wow, uno dice: uy, esta gente estaba tremendo, tremendo. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Wow, los abismos los cubrieron, descendieron. Y el cántico va hasta el versículo 21. Pero entonces pasó el canto, pasó el momento de emoción, pasó ese momento ese momento que todos hemos vivido cuando vemos la mano de Dios. Ahí sí queremos cantar, ahí sí queremos congregar, ahí sí queremos servir a Dios, ahí sí queremos leer la escritura, queremos hacer muchas cosas. Pero el verso 22 dice ahí el texto, amados hermanos, versículo 22. Qué interesante, ojo con lo que les voy a decir. Qué interesante es que la actitud del verso 1 al 21, esta es la actitud del hombre cuya fe depende de que todo salga como él quiere. Cántico y gozo, pero Dios es el que escudriña, ojo hermanos, Dios es el que escudriña el corazón del hombre y lo pesa. Cuando leemos del versículo 22 al 27, vamos a leerlo, dice, o sea, esto ya había pasado el cántico, ¿no? Ya se habían quizás cansado, contentos todos por ver la mano de Dios, el poder de Dios obrando a favor de ellos, quizás habían tomado agüita. Bueno, ya había pasado ese momento de euforia. Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Wow, aquí comenzó la tribulación, aquí comenzaron los problemas. Y llegaron a Mara, dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Venga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ese pueblo que hace unos momentos, hace quizás unos días, sí, unos momentos, no, hace unos días, estaban cantando con ese amor, con ese fuego a Dios? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ojo, allí los probó. ¿A quién los probó? Aquí yo quiero que entiendan esto. Allí los probó. ¿Qué significa allí los probó? Ustedes no pueden entender allí los probó como que fue Dios quien se dio cuenta realmente de lo que había en el corazón de ellos, porque Dios ya lo conocía. Ese allí los probó, él los probó a ellos mismos. Con esto que pasó de las aguas amargas, Jehová Dios le probó a su propio pueblo lo hipócritas que habían sido cuando le estaban cantando aquel cántico que acabamos de leer. Verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Repito, noten ustedes que cuando vino la prueba y el desierto, la reacción y la actitud del pueblo fue otra: murmuración y queja, que es lo que hace muchos, que es lo que hacen muchos hoy delante de Dios. Murmuración y queja. Ya habían dejado de ver los milagros. Entonces, cuando no vieron ya el milagro, cuando no estaban viendo lo sobrenatural en sus vidas, entonces comenzaron a murmurar y comenzaron a quejarse. ¿Cómo reaccionamos cuando, caminando en la voluntad de Dios, los resultados son de sabor amargo? Ojo, ¿cómo reaccionamos cuando aún yo estoy caminando dentro de los propósitos, dentro de los planes de Dios, dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando, caminando en la voluntad de Dios, no sé si me están entendiendo, los resultados son de sabor amargo?
Me explico un poco lo que estoy diciendo. ¿Cómo reaccionamos cuando caminando en la voluntad de Dios? Porque es que cuando uno reconoce y sabe que está caminando en la voluntad de Dios, uno lo que espera es que el agua que se encuentre en el camino sea dulce. Usted lo último que espera es el agua amarga. O sea, cuando uno camina conforme a los propósitos, cuando uno sabe que está obrando conforme a la voluntad de Dios, uno humanamente lo que espera es que todo salga bien. Es lo normal, ¿no? Lo que uno como ser humano espera. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando aún caminando en la voluntad de Dios, los resultados son de sabor amargo? Entonces Dios habla al hombre a través de su palabra, pero nadie comprende su rebeldía solo con escuchar una voz a su oído que le diga lo que es. La rebeldía siempre se comprende en medio de las pruebas. Me explico. Cuando nosotros como hijos de Dios somos rebeldes y de pronto vos estás durmiendo así, te quedas dormido en un asiento y comenzás a roncar. Y de pronto por allá escuchas una voz aquí al oído que te dice, Juancho, mijo, usted es rebelde, usted es rebelde. Y entonces te despertás porque escuchás esa voz que te dijo, Juancho, usted es rebelde. ¿Quién acepta que es rebelde con esa voz? Nadie. Nadie, escúcheme bien, ningún ser humano, llámese hijo de Dios o llámese hijo del diablo, ningún ser humano comprende su rebeldía si no es a través de la tribulación, si no es a través de un problema. Nadie. Cuando nosotros miramos la historia del el hijo pródigo comprendió lo malo que había hecho ante el padre a través de la tribulación. Solo cuando el hijo pródigo se vio en una escena, en un estado donde estaba a punto, donde deseaba comer de las algarrobas, de los cerdos, de la guamasa, de la comida de los cerdos, después de toda esa tribulación, después de todo ese proceso, fue allí cuando el hijo pródigo comprendió su rebeldía. Toda esa tribulación del pródigo le habló al corazón del pródigo y le dijo, tú fuiste rebelde y lo que hiciste con tu padre fue mal hecho. Entonces, repito eso, amados hermanos. Es a través de las tribulaciones que Dios prueba, amados hermanos, nuestras vidas. Dios habla, repito, al hombre a través de su palabra. Yo encuentro en la escritura muchas cosas, verdades. De hecho, muchos cristianos hoy no están experimentando bendición, prosperidad en su parte económica, en sus finanzas, porque le están fallando a Dios en eso. Porque no han comprendido que es mejor dar que recibir. Porque no han comprendido que de todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Porque no han comprendido que ellos y ellas son mayordomos de Dios, que lo que tienen no les pertenece, a Dios le plació en su misericordia que pudieran administrar lo que hoy tienen. Pero ellos siguen creyendo que lo que tienen es de ellos y que lo ganaron ellos. Pero nadie comprende su rebeldía si no es a través de las pruebas. Pero repito lo que le dije, Dios habla al hombre a través de su palabra, pero nadie comprende su rebeldía solo con escuchar una voz a su oído, repito, que le diga que lo es. La rebeldía se comprende, se reconoce, es a través de las pruebas. Y por eso el título de esta enseñanza, la prueba es la voz de Dios que nadie quiere escuchar. Porque ellas son las que nos hablan y nos dicen lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente somos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un alto en el camino y nos volvamos a Dios. Ojo, para que nosotros hagamos un alto en el camino y nos volvamos a Dios. Qué perverso es el corazón del hombre. Qué perverso es el corazón del hombre. Alabamos a Dios un día por su gloriosa salvación y nos quejamos de él tan pronto como hallamos aguas amargas. Esta experiencia, amados hermanos, le enseñó al pueblo de Israel
algunas lecciones valiosas. Y al leerla, nosotros también tenemos que aprenderlas. Una de esas lecciones hermosas y valiosas es que la vida es una combinación de amargura y dulzor. Es una combinación de triunfos y es una combinación de pruebas también. Si seguimos a Dios, sin embargo, nunca debemos temer lo que nos salga al paso. Con Dios todo lo podemos. Hay una diferencia entre vivir circunstancias difíciles sin Dios y vivirlas de la mano del Señor. A veces de la prueba hay un elim, hay un tiempo de elim espiritual, donde Dios nos refresca. Por eso nosotros debemos aceptar las aguas amargas, como también debemos aceptar las dulces, sabiendo que Dios sabe, amados hermanos, qué es lo mejor para nosotros. Otra enseñanza maravillosa que ellos debieron aprender allí y que al leer esta historia yo tengo que asumir para mi vida también, es acerca de ellos mismos. La vida, amados hermanos, es una especie de un gran laboratorio, y cada experiencia, amados hermanos, es una especie de radiografía de nuestro corazón para revelar lo que realmente nosotros somos. Las aguas amargas de Mara revelaron que los judíos eran mundanos. Pensando solo en la satisfacción corporal, andaban por vista en espera de recibir satisfacción del mundo. Mostraron también su ingratitud delante de Dios, fueron malagradecidos. Siempre se quejaban delante de Dios cada vez que las pruebas le salían al paso. Otra enseñanza maravillosa de esa situación que yo tengo que aprender es acerca del Señor. Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos debido a que Él planea nuestro camino. Es que mire que a veces no comprendemos eso. A veces no logramos comprender que Dios trazó un camino para nosotros. Y en ese camino que Él trazó, Él conoce más que nadie porque Él lo trazó. Él conoce cada etapa de tribulación que nosotros vamos a atravesar en nuestra vida. Y como la conoce, planeó todo. Él planeó cada tribulación. Pero también después de cada tribulación, siempre planeó el Elim. Después de cada, después de cada pozo de aguas amargas, hay también un pozo de aguas dulces. Y tenemos que aprender de los dos, amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que comprender eso. Y quiero terminar con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, y con esto termino. 10. Ok, dice aquí el texto. Vamos a compartir. Dice el texto 7:10. Ojo aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, dice ahí el texto, produce muerte. Pedro sintió tristeza por su pecado cuando negó al Señor y se arrepintió. Judas sintió también tristeza, pero esa tristeza de Judas no terminó en arrepentimiento, sino que terminó en muerte. Entonces, cuando el texto aquí, en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios, está hablando de esa tristeza, de esa tribulación, de esa circunstancia difícil que no viene del mundo, que no viene de mis malas acciones, sino que vienen de parte de Dios. Dice Pablo, esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, o sea, en otras palabras, trae un beneficio a nuestra vida espiritual. Amados hermanos, la tribulación es la voz de Dios que nadie quiere escuchar. Espero que este mensaje te haya servido.
Si te sirvió, suscríbete a nuestro canal, dale link en la campanita para que cada vez que subamos un video tú te puedas dar cuenta de ello. Esperamos, repito, que este mensaje haya traído bendición para la vida de cada uno de ustedes. Les agradecemos que lo puedan compartir para que la palabra de Dios pueda llegar a otras personas. Dios les continúe bendiciendo a todos. Hasta una próxima oportunidad.